Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Como saben, siempre los sábados a las 8 de la noche mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de el canal CNM. Y bien, vamos a seguir hablando de estos importantes temas de psicología, ahora viendo unas herramientas sumamente interesantes, y es la de hipnosis y mindfulness para vivir plenamente. Para este tema tengo como invitado especial a Andrés Pereira. Él es un reconocido psicólogo, conferencista a nivel mundial. Es también presidente de la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica. Tiene también mucha experiencia como instructor en mindfulness. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, Andrés, quisiera que nos cuentes un poco más de esta gran trayectoria que tienes a nivel de conferencista internacional, en donde vienes hablando muchos temas resaltantes en función a la psicología y sobre todo que nos cuentes esta diferencia entre la hipnosis y también el mindfulness. ¿En qué consistiría esta gran diferencia que puedes considerar más, ¿no? Sabemos que el mindfulness es una herramienta fundamental que ayuda a autocalmar a la persona, a gestionar mejor sus emociones, estar más presente al aquí y a la hora, a atender, concentrarse mejor. Y la hipnosis se ha visto también que puede ver a la persona en un estado de relajación profunda, ¿no? En donde se dice que se lo lleva al trance, ¿no? En otros casos se habla más bien que hay una conciencia plena en ese momento. ¿Qué podrías decir a nivel de estas diferencias y la gran utilidad que tienen? Bueno, aquí es muy importante siempre desmitificar. Ajá. Desmitificar. Y qué bonito este espacio, Consuelo, porque te agradezco, porque es un espacio que nos sirve para explicar lo que es realmente y lo que no es realmente, lo que es la hipnosis y lo que es el mindfulness. ¿Sí? Son espacios que nos ayudan a comprender y quitar como tanto error que a veces surge en las sociedades acerca de lo que es y lo que no es. En realidad, cuando yo defino lo que es la hipnosis y lo que es el mindfulness, yo podría casi que definirlo de una misma manera. De una misma manera es cuando lo defino como si la hipnosis puntualmente fuera una conducta. Entonces, Ujú. no hablemos de un estado, porque es que la gente dice, la hipnosis es un estado especial de conciencia. Entonces digo, no, pues me van a cambiar el estado y a qué estado me van a poner, ¿sí? Y la gente cree que va a perder la voluntad y no hay nada con eso, ¿sí? Si miramos la hipnosis como como una conducta del ser humano, podemos entender más como es un repertorio, es algo que naturalmente tenemos los seres humanos. Y si miramos el mindfulness también como un estado, que es un estado de estar consciente, que de alguna manera se aprende basándonos también en comportamientos y en conducta y aprendiendo a conocernos, pues va a ser una maravilla poder entender que el ser humano, desde la hipnosis y desde el mindfulness, puede empezar a entrenarse en su autoconocimiento. O sea, yo tengo que entender y todos tenemos que entender que nosotros tenemos fenómenos hipnóticos. Los fenómenos hipnóticos son fenómenos naturales que los seres humanos tenemos, los cuales indican que somos o que estamos en presencia de un comportamiento que hemos aprendido y lo cual se le ha vinculado con el nombre hipnosis, pero en realidad es un comportamiento. Por ejemplo, cuando tú recuerdas algo, y eres muy buena para recordar tu historia, Ujú. pues eso en hipnosis se le llama una regresión. Pero hay Ya. gente que es muy buena haciendo regresión, o sea, muy buena teniendo ese comportamiento de estar recordando. Por ejemplo, tengo un hermano, mi hermano es Ujú. especialista, se acuerda cosas de sus 5 años, de sus 7 años, nombres de personas, y tú me preguntas a mí si me acuerdo de cosas de mis 7 años, yo digo, yo no me acuerdo. En realidad yo no me acuerdo. ¿Qué significa? Que él es casi que experto, podríamos decir, en utilizar esta fenomenología hipnótica de la regresión, pero yo no, ¿sí? Ujú. Yo soy muy bueno para proyectarme, ¿sí? Yo soy muy bueno para decir, en tanto tiempo voy a estar allá y voy a conseguir esto. ¿Esto cómo se llama en hipnosis? Se llama una progresión, ¿sí? Vale. Ahora, esto Bien, a ver,
Ujú. Esto que me dices, Andrés, por ejemplo, lo que has comentado de tu hermano, ¿quiere decir que él es más fácil o más susceptible a ser hipnotizado? ¿Tiene más predisposición para eso? Porque hay personas que tienen más predisposición para ello, pero ¿de qué depende? Si te das cuenta, yo no diría que es más fácil de ser hipnotizado. Yo más bien hablaría de que tiene más habilidades, Ujú, de que tiene más habilidades para utilizar el recurso regresión, que sería un ujú. fenómeno hipnótico, ¿sí? Ya. Porque de por sí lo que aprendemos es cómo yo sé cuál es el fenómeno que tiene el sujeto y utilizo ese fenómeno para inducir el estado y generar cambios. O sea, que si mi hermano, yo sé que mi hermano es bueno para hacer regresión y mi hermano fuera una persona muy ansiosa, entonces yo utilizaría la regresión, el fenómeno que él tiene, para llevarlo a un momento de su historia donde él estuvo más tranquilo. O sea, utilizo la herramienta que él tiene, que es su fenómeno hipnótico, para poderlo resolver. Pero eso no Ujú, significa que sea más hipnotizable o menos hipnotizable. Lo que significa es que él tiene un recurso, que es un fenómeno ideodinámico que me ayuda a entrar en ese estado y generar un cambio. ¿Sí? Eso es lo que ya. realmente me diría. Pero pues creo que esto es un tema muy, muy, muy curioso de empezar a hablarlo como tan Sí, sí, sí. simplemente. Eh, que podríamos utilizar un lenguaje más básico, ¿sí? Y creo que Ujú. es importante también para la gente que nos está viendo. Los Claro. fenómenos, los fenómenos hipnóticos son comportamientos que todos los seres humanos tenemos, como cuando nos enamoramos. Ujú. Consuelo, todos hemos estado enamorados y cuando nos enamoramos, ¿qué tenemos? Tenemos la capacidad de proyectarnos en el futuro con esa persona. Eso es un Ujú. fenómeno hipnótico. Cuando nos Claro. enamoramos, no sentimos cosas. Eso es un fenómeno hipnótico. O sea, Ujú. tratamiento es un estado hipnótico, podríamos Claro. decir. La hipnosis es algo natural. Es como que ya visualizas a la persona, la tienes más presente y tal, y eso hace que llegues también a los objetivos que te planteas, ¿no? Entonces, hay veces, hay personas que tienen como que ese o esa idea de que el estado de hipnosis es como cuando se ve en los espectáculos, ¿no? Que se ha visto mucho, tal vez en series, en películas. Entonces piensan eso y tienen como que cierto temor, y dicen, no, ¿qué va a pasar, no? Entonces, ¿qué les dirías a esas personas? Pues es que la verdad es que tenemos que empezar a ver la hipnosis como un fenómeno cotidiano. Ujú. Es algo natural. A esas personas, por ejemplo, alguien me dice, no, es que yo nunca he sido hipnotizado. Y yo les pregunto, ¿alguna vez has visto una película y has llorado viendo una película? Y me dicen, sí. Ahí Eso está. es, ahí Claro. Y porque se ve. claro, porque entonces yo veo una película, la película son actores, es escenografía, es maquillaje y estoy llorando, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues claro, yo me creo y mi mente se cree todo lo que me están contando y eso me genera unos cambios en lo que es las emociones, pensamientos, sentimientos. Y eso es la definición de la hipnosis como tal. Claro. Es un estado o un comportamiento que se produce cuando yo te digo algo a ti Ujú. y tú utilizas tus procesos cognitivos, tu imaginación para generar un cambio en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de actuar. Y eso Ujú. lo hace la película, por ejemplo. Entonces, Sí, esto tiene. y se ve mucho con los niños también, cuando ven los dibujos animados, cuando ven las películas para niños, ellos se quedan realmente como hipnotizados con una pantalla, ¿no? Ellos Y quieren. en pandemia lo hemos visto mucho más, ¿no? Y esta situación que se ha generado tipo adictiva al uso de la tecnología también. Entonces se podría decir que también hay ahí un tema, ¿no? De algunos programas, sobre todo para los niños, en donde captan ya demasiado la atención a un nivel de hipnotizarlos también. Tal cual, lo que acabas de decir, te das cuenta, los niños se creen un superhéroe, pero Ujú. es cierto, no es lógico, pero ¿por qué? Porque yo me creo tanto de esta información que hasta yo recreo hasta unos fenómenos de que soy más fuerte, que puedo volar, que puedo hacer, pero es parte de su imaginación y el fenómeno o la hipnosis de alguna manera también es muy importante entenderla, que la hipnosis tiene como unos picos de ser utilizado dependiendo de la edad, o sea, hay niños que son más hipnotizables porque tienen más fenómenos de imaginación y en los adultos como baja un poquito esa imaginación y empieza a utilizar más la realidad, entonces cambia la metodología, pero los videojuegos y todo esto hace que de alguna manera se generen ciertos estados y ciertos eh, cambios en las personas y claro, influye precisamente, influye en su comportamiento.
Además que Claro. los videojuegos ayudan a conectar la atención. Por eso es que muchos niños con trastorno de déficit de atención les Ujú. encantan los videojuegos. ¿Pero por qué? Porque el videojuego focaliza la atención en mi visión, en mi oído, en mi tacto, en mis sentidos. ¿Te das cuenta? Un Claro. videojuego, ojalá las clases de los profesores fueran como un videojuego. Sientan esto, vean esto, jueguen esto, y los niños con trastorno de déficit de atención aprenderían lo que tienen que aprender. Pero es que una clase es un profesor hablando y solo entra por el canal auditivo, o un profesor escribiendo y solo es por el canal visual. Pero cuando una clase podría ser como muy interactiva, va a ser una clase mucho mejor manejada para ese tipo de niños, por ejemplo. Claro, que los motive más, ¿no es cierto? ¿Y qué beneficios has encontrado en las personas que practican la hipnosis? Tal vez, ya que tienes tanta experiencia en este tema. Eh, Cuando hablamos de hipnosis como entrenamiento, podemos hablar de la autohipnosis. Y ese Ajá. es el final casi que los procesos terapéuticos. Cuando yo hago hipnosis contigo, lo que estoy haciendo también es entrenándote, porque la gente diría, es que hipnotizarme es como que tú me vas a controlar. No, 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 al contrario, yo te voy a enseñar cómo tú puedes tener autocontrol, ¿sí? Eso es lo bonito. Entonces te entregan la técnica y ahí es donde yo convoco las dos especialidades de las que estamos hablando, la hipnosis y el mindfulness, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo sé que la hipnosis de alguna manera es ese comportamiento, ¿sí? Y esa conducta que yo quiero, es ese recurso que tú tienes. Y el mindfulness es esas habilidades que yo quiero que tú aprendas. Entonces, si yo integro estas dos, voy a generar cambios en las personas. Entonces, si yo sé que tú eres muy buena para imaginar, muy Ajá. desde la para alucinar, y yo sé que tú estás sufriendo a lo mejor de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Digo, claro, lo que está pasando es que tú desde la parte mindfulness puedo trabajar es más que tú estés más presente, porque en la ansiedad la persona está muy pensando en el futuro. Ujú. Entonces yo digo, tú eres muy buena para proyectarte. Uh-huh, pero tengo que devolverte a tu estar presente. Entonces ahí es donde entra la hipnosis como técnica de entrenarte en proyectarte, pero utilizo el mindfulness como una técnica para que tú aprendas a estar más centrada. Eso en la ansiedad, por ejemplo. O si tú tienes un trastorno emocional, bueno, o cualquier trastorno, yo lo que hago es integrar estas dos técnicas, o una ruptura, un duelo, una adicción. Entonces integramos la hipnosis más como una herramienta, pero entrenamos a la persona en todo lo que es el mindfulness. Cuando hablamos de mindfulness, estamos Ujú. hablando de ciertas habilidades. ¿Cuáles habilidades? La habilidad, de Eso. estar, la habilidad de estar presente, estar en el Ya. presente, ¿sí? Ajá. La habilidad de ser consciente, y es darme cuenta de que mi mente por lo general siempre está procesando información, pensamientos, emociones, y esa habilidad autocompasiva y compasiva de tener compasión conmigo mismo por lo que soy como ser humano y con el otro por lo que es como ser humano. Y una Ajá. última que he agregado es el actuar o la acción, que es buscar ese sentido de vida también o ese propósito. Ah, Si tú ok. cuatro líneas, ya Ujú. tienes un terapéutico realizado con cualquier paciente. Cualquier paciente que tú veas o cualquier persona que tenga un trastorno, Ujú. bien un trastorno emocional o lo que tú estés viendo, tú abordas estos cuatro ítems y ya resuelves el conflicto. Por eso es que yo digo, es más sencillo de lo que podríamos ver cuando el ser humano aprende a conocerse a sí mismo. Y lo que hacemos en cualquier trabajo es, te voy a brindar el autoconocimiento y te voy a enseñar a que tú aprendas a conocer cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Claro, entender esto en el ser humano es fundamental para cualquier proceso. Claro, claro. Sí, es muy cierto, Andrés. Y es que también hay mitos de la hipnosis que tal vez te gustaría desmentir, ¿no? Hay gente que, vuelvo a decir el tema, porque sí falta aclarar muchas situaciones, sobre todo de lo que es la hipnosis, ¿no? Y frente a estos mitos, ¿qué es lo que de repente te gustaría decir y desmentir en esta sociedad sobre el tema? Primero, recordemos, la Ujú. hipnosis es un comportamiento. Uh-huh, y Ya. es natural. O sea, una persona que diga, no, es que yo no sirvo para eso. Por ejemplo, hay gente que me dice, doctor, es que a mí nadie me ha podido hipnotizar. Uh-huh. Ujú. Como si estuvieran diciendo, yo tengo más capacidad mental que los demás, porque a los que Ah, hipnotizan son tontos. ujú. Y digo, no, al contrario, es todo lo contrario. Una persona para que pueda hipnotizarse tiene que aprender a tener concentración, atención, memoria.
¿Por qué? Porque te voy a dar una serie de indicaciones y tú tienes que seguirlas, ¿sí? Pero una persona que de alguna manera tiene más como ciertos déficits, ¿sí? Ujú, Retraso mental, por ejemplo, ¿sí? O algunas deficiencias cognitivas, pues se nos dificulta, hay que utilizar otro tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, ujú. yo diría, es que no me hipnotizo porque yo, yo soy más inteligente, pues entonces diríamos, entonces el Dalai Lama es tonto porque hace meditación y entra en estos estados. No, al contrario, hay que prepararse. Entonces, Ujú, la descodificación es, no hay que ser tonto para entrar en hipnosis, al contrario, hay que ser muy listo, muy inteligente, con habilidades cognitivas, atención, concentración, para poder entrar en estos estados. Otra ujú. cosa es que uno se puede quedar enganchado en un trance hipnótico. Nadie se Mm, queda enganchado en un trance hipnótico, porque lo que pasa es que la hipnosis es un estado de tranquilidad, ¿sí? Donde mi la mente, relajación plena. exactamente, un estado de relajación, Ujú, donde, veámoslo desde esta perspectiva. Si tú, Consuelo, estás muy tranquila y estás relajada trabajando, pareciera que todo fluye. Pero cuando ujú, estás estresada, tensionada, angustiada, tu atención está en otro lado y todo se complica. Muy bien, hacer terapia con hipnosis es precisamente lo mismo. Es crear un estado de mucha calma, tranquilidad, relajación, para que la mente se haga mucho más receptiva para que todo fluya. Pero cuando ujú, estamos en estado de ansiedad, intranquilidad, no podemos hacer un trabajo de alguna manera adecuada, ¿sí? Entonces, ujú, siempre la hipnosis, podríamos decir, es un estado muy, muy, muy bonito, muy tranquilo, muy relajante, donde la ujú. más receptiva y donde la mente puede utilizar todas las potencialidades que tiene. Tenemos muchas potencialidades, pero no las sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. No nos conocemos. Si supiéramos conocernos y conocer cómo somos nosotros cuando nos hipnotizamos, cuáles fenómenos tenemos, y supiéramos lo que es aprender a estar presente, aprender a ser conscientes, aprender Ujú. compasivos y aprender a actuar en pro de esas acciones dirigidas hacia la vida que yo quiero, mira, ya todo está resuelto en los seres humanos en su conflicto que tengan. Y Claro, eso es lo que hacemos en los procesos. Entonces siempre hay que desmitificar, ¿sí? Es algo natural, es un proceso de tranquilidad y así es como lo vamos a abordar. Y no se necesita ninguna capacidad especial. Nadie se queda enganchado en un trance hipnótico. Si ujú. muchos se quedarán dormidos. Y Eso, eso. la única persona que se quedó dormida para siempre fue la Bella Durmiente y en un va a aparecer el príncipe azul a darle un beso. No, aquí es, se despierta y Y ya, continúa. claro. Sí, es que hay personas que tienen ese temor también, ¿no? De que si se van a quedar dormidos, ¿qué va a pasar? O piensan que porque se han dormido, la técnica no ha funcionado, ¿no? Y que simplemente se durmieron. Y es que ahí justamente es que hay esta posibilidad de entrar al inconsciente. Ahora, hay algo también que decías, ¿no? Cuando ya están en este estado de relajación plena, es que se puede justamente ahí ver la mayor posibilidad de ayudar, pues, a trabajar estos bloqueos mentales o emocionales que puedan estar sucediendo, porque la persona ahí está como que relajada y va a poderse trabajar mejor, ¿no? Uh Ahora, -huh. ¿qué recomendarías, Andrés, para las personas, por ejemplo, principiantes que recién están haciendo prácticas de mindfulness, ¿no? Para que les vaya bien, porque también de pronto lo que podríamos decir de entre la hipnosis y mindfulness es que se ve pues que funciona para este estado de relajación que se busca en las personas, ¿no? Pero hay Sí. personas que empiezan a practicar el mindfulness y de pronto se cansan, desisten. Yo siempre digo que la práctica hace al maestro, ¿no? Y hay que seguir practicando hasta que le agarres la, digamos, la onda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aconsejarías a las personas que están empezando a hacer esta práctica? De nuevo, desmitificar. Ya desmitificamos la hipnosis. Y Ahora ahora vamos el a desmitificar mindfulness. exactamente. A ¿Sí? ver, Es que la gente tiene el concepto de que el mindfulness es un estado de relajación y no es un estado de relajación. ajá. ¿Sí? Mindfulness es un estado de estar presente. Uh -huh. O sea, la idea no es que te relajes. Si te relajas, pues muy bien, pero la idea no es que te relajes. ¿Sí? La idea es que tú tengas plena conciencia de lo que está pasando. Entonces la gente dice, no, es que yo hago mindfulness y empiezo a pensar muchas cosas y me distraigo. Al contrario, esa es una buena práctica de mindfulness. El darme cuenta y ser consciente de que cuando estoy en mi estado, mi mente divaga.
y empieza a hablar, bla, 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 bla. Y lo importante ahí es, wow, me estoy dando cuenta de cómo mi mente habla y divaga. Por primera vez me di cuenta de que no soy yo, es mi mente la que hace esto. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? Voy a seguir en mi práctica meditativa, notando cómo mi mente habla, cómo mi mente piensa, cómo mi mente me dice cosas, pero hay una gran diferencia, y es que no me voy a dejar llevar por mi mente, sino que continuar en mi estado. ¿Qué significa? La mente siempre tiene un proceso que es, ya lo han dicho varios científicos, ya se ha demostrado hace algunas décadas, la red neuronal por defecto, que por defecto siempre estamos pensando, ¿sí? Claro, A todo Teresa momento. esto lo llamó la loca de la casa, la mente siempre está hablando, bla, 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 bla. Los budistas a esto lo llamaron la mente del mono, la mente siempre está brincando, ¿sí? Y entonces nosotros creemos que somos nosotros que estamos brincando o nosotros somos los locos, cuando en realidad no somos nosotros. Es proceso de nuestra biología de una mente pensando. En mindfulness, lo que entrenamos en conciencia es, haz tu práctica y date cuenta cómo, sé consciente de cómo tu mente quiere jalarte y distraerte para otros lugares, pero tú vas a mantenerte en tu momento presente, darte cuenta y observando qué es lo que piensa, qué es lo que sientes, ¿sí? Dándote cuenta de que eres un observador de lo que está pasando dentro de ti. Eso es muy diferente. Porque la gente dice, es que doctor, yo hago mindfulness, pero nunca puedo poner mi mente en blanco. Yo digo, pues que ni el Dalai Lama puede, ¿sí? No pueden dejar la mente en blanco, es que sería negar nuestra biología, ¿sí? Es como, es que medito, pero no paro mi corazón, no, pues que va a seguir latiendo tu corazón, ¿sí? Claro. Seguir pensando. Entonces, una parte muy importante es hacer prácticas de 5 minutos, algo 5 minutos, de donde te quedas solamente notando tu respiración, pero sin cambiarla. Esa es una práctica muy, muy simple. 5 minutos, no tienes que cambiar el juego. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. No, no, no. Solamente te quedas 5 minutos notando tu respiración, cómo entra el aire, cómo sale, cómo se infla la panza, cómo se desinfla, qué temperatura tiene el aire, qué temperatura cuando sale y cuando entra, qué sonido hace. Date cuenta que hay muchas cosas con las que me puedo conectar con mi respiración. Y son Claro. 5 minutos. ¿Y en qué nos ayuda estos 5 minutos? Date cuenta, ¿en qué nos ayuda? Primero, Muchísimo. concentración, atención, memoria, ¿sí? Y una cantidad de cambios a nivel inmunológico se han demostrado en las neurociencias y han demostrado, ¿sí? Cómo muchos pacientes que tienen enfermedades haciendo estas prácticas empiezan a tener remisión de síntomas, ¿sí? No, qué locura, pero si te das cuenta, inclusive esto empezó en los 70s, y John Kabat-Zinn atendía pacientes terminales y se dieron cuenta que esos pacientes terminales que ya nadie atendía, sino esperaban que se murieran, cuando él les enseñaba estas prácticas de mindfulness, muchos tenían una mejor calidad de vida, ¿sí? Antes, ¿qué pasó? Cambiaron estructuras. Eso es lo maravilloso de todo esto. Claro, definitivamente, ¿no? Y es que este papel de la atención plena, ¿no? Que se da en el mindfulness, ayuda también a reducir situaciones de estrés, de ansiedad, que se ven tanto en nuestra sociedad, ¿no? Hay muchos factores por los cuales las personas suelen estresarse o ponerse tensas, ansiosas, y estos 5 minutitos de relajación, ¿no? O de práctica de mindfulness que comentabas, pues ayuda bastante, ¿no? Y la idea es que la práctica también sea constante para que se puedan ver finalmente estos beneficios, porque como digo, es ejercicio, es practicar, ¿no? Y después ya se van a ver los efectos importantes. Algo muy importante, eso que tú acabas de decir, es algo que yo le explico mucho a las personas, y es Ajá. la, la libertad de uno no está en aprender a controlar los pensamientos. Eso eran muchas prácticas de la psicoterapia antigua, ¿sí? Tienes que aprender a controlar tus pensamientos. No, 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 no. En la actualidad no enseñamos, tienes que controlar los pensamientos. La libertad no está en controlar el pensamiento. La libertad está en dejar de luchar con los pensamientos y en elegir cómo yo respondo al pensamiento. Adrian Wells, que es el padre de la terapia metacognitiva, decía algo así como que los problemas no son los pensamientos, sino la relación que yo tengo con los pensamientos, porque un pensamiento es un pensamiento, pero cuando yo me enredo con el pensamiento, empiezo a generar malestar. Entonces es aprender a aceptarlos, así como aceptamos las emociones y aceptamos el dolor, pues también Ajá. es, en vez de intentar quitarlo, evitarlo, aniquilarlo, de alguna manera es también aprender a aceptarlo, y eso hace parte de estas prácticas.
Claro, y de esa manera como que también se puede integrar más este mindfulness en la vida diaria, ¿no? Porque la idea es esa, ver en estos momentos del día a día el cómo vamos integrando esta práctica para que nos ayude finalmente, ¿cierto? Tal cual, hay un modelo que se llama el modelo Exaflex en lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Ajá. Y parte de 6 principios. Dice, si tú de alguna forma trabajas estos 6 comportamientos, vas a asegurarte tu salud mental y tu bienestar. Pero también sabemos que si una persona no trabaja estos 6 principios, estos 6 comportamientos o habilidades, van a determinar sus trastornos emocionales, conductuales e incluso hasta las enfermedades. ¿Cuáles son? Dice, primero, estar presente. Si te das cuenta, ya lo hablábamos en el mindfulness. Date cuenta cómo se relaciona estar Ajá. presente. Segundo, uno tiene que aprender a tener unos valores y de alguna manera es la capacidad que yo tengo para conectar con lo que es importante, con mi sentido, con mi propósito. Tercero, generar acciones y estar haciendo acciones dirigidas y comprometidas a eso que yo quiero, a eso que es mi meta, esa es la vida que yo sueño, pero ¿qué acciones hago? Ujú. Cuarto, aprender a identificar que yo no soy mi pensamiento, ¿eh? Que yo soy Andrés y Andrés tiene una cantidad de pensamientos y que Ujú. yo tengo un contexto, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera. Cuarto, quinto, aprender a reconocer que los pensamientos son solo pensamientos, que no son realidades, que los pensamientos son solo información que tenemos. Y sexto, aprender a aceptar también mis emociones, ¿sí? No pelear con ellas. Date cuenta, utilizamos estas 6 habilidades y ya nos Ujú. determinan qué calidad de vida vamos a tener, ¿sí? La salud que vamos a tener y de alguna manera también nos puede determinar cuál es el trastorno que vamos a padecer. ¿Sí? Cuando nos enredamos con nuestras emociones, cuando nos enredamos con nuestros pensamientos, cuando tenemos un proyecto de vida o cuando no estamos en el presente. Ahí ya determinas qué es lo que tenemos que trabajar los seres humanos. Claro, ya podemos prevenir, ¿no es cierto? Tal Podemos ver cual. qué técnica nos puede funcionar mejor para prevenir aquellas situaciones que pueden ser más adelante más complejas y es mejor evitar, ¿no es cierto? Consuelo, estás diciendo algo muy importante, muy importante. Y es que cuando hablamos de psicoterapia pareciera que estamos hablando de hacer un tratamiento. Ujú. Ojo, porque acabas de decir algo. Si utilizamos esto que estamos hablando de mindfulness, hipnosis, no como tratamiento o intervención, sino como una práctica, Ujú. estamos previniendo y estamos Claro. promoviendo también la salud. Y eso es lo más importante, cómo generar prevención y promoción en salud. Exacto, eso es lo que se necesita tanto realmente. O sea, necesitamos estas prácticas para poder vivir plenamente, ¿no? Estar más tranquilos y en paz realmente, que es lo que se necesita tanto en nuestra sociedad. De hecho, sé que, bueno, nos hablas desde Colombia, estás allá, eres colombiano, y ahí practican también en ciertos espacios públicos, diría, el cómo promocionar de alguna forma esta salud mental que es tan importante. Por ejemplo, sí, he escuchado mucho de estos famosos semáforos bailarines que se dan allá. Tal vez puedas comentar un poquito, porque es una forma en donde yo digo, están también fomentando, ¿no? En la sociedad el hecho de que tengan estas prácticas saludables y que se genere más una cultura de felicidad también, que es muy importante. Sí, de alguna manera había un alcalde hace algunos años que promovía esto, pero más una promoción en cultura ciudadana. Ajá. Y entonces tenían unos mimos, unos payasos que pasaban por las calles, te hacían reír un ratito. O sea, te sacaban de tu estar en tu piloto automático. Tú vas conduciendo y te das cuenta que la gente no va conduciendo, la gente va pensando mientras va conduciendo. ¿Sí? Y eso se ha demostrado que andar en piloto automático es lo que más genera impacto y lo que más genera problemas y choques, por ejemplo. Pero Ujú. cuando vienes, te enfrentas a un semáforo y aparece un bailarín o aparece un mimo haciendo pirueta o haciendo así, la mímica, o un payaso, o una obra de arte, o un señor caminando sobre una cuerda floja, uno dice, wow, aquí qué está pasando. Entonces te saca al estar presente, como, oye, mira lo que está pasando a tu alrededor, deja de estar metido en tu pensamiento, deja de estar metido allá adentro. Entonces también son prácticas que nos ayudan mucho a la cultura ciudadana. ¿Sí? Ah, Ahora no se está manejando tanto, pero pues sí
hay todavía parte de esa cultura que se mantiene en los semáforos, de la cultura ciudadana y la cultura vial, se llama cultura vial. Claro, Como claro. actores y ciudadanos que somos conductores, pero también somos peatones. Y cuál es la cultura que tenemos con el otro. Y eso también tiene que ver mucho con, si nos vinculamos con el mindfulness, con la compasión y la humanidad compartida. Es como yo también humanamente comparto que tú eres un peatón y te respeto, y tú como peatón también compartes que soy un conductor y me respetas, y también tenemos una humanidad compartida, somos compasivos con el otro. Claro, Eso es. definitivamente, y hay que promover lo bueno. Esa es la idea siempre. Ya para ir terminando, Andrés, porque se va el tiempo que penita, pero sí, a ver, queda pendiente hablar otros temas más adelante, pero sí quisiera que puedas aconsejar a aquellas personas que están nuevamente empezando por hacer estas prácticas importantes o para animarlas a que comiencen a practicarlas. ¿Cuál sería tu mensaje final referente a este tema? La primera siempre digo es aprender a estar presentes. Eso es fundamental. Date cuenta que muchas personas que a lo mejor nos están viendo en este momento, aquí en la noche, nos están viendo, quizás cuando nos estaban viendo, estaban pensando, ay, mañana tengo que hacer tal cosa. Date cuenta, espérate, estás mirándonos. Sí, vuelve. Estaba sentado aquí mirando la pantalla, escuchando esta entrevista. Quiero que reconozcan precisamente cómo no tienen que pelear con esta mente, ¿sí? Sino más bien hacerla mi amiga y decirle, ok, mente, no eres mala, ni yo soy malo, simplemente es el proceso natural de mi mente pensando y voy a aprender a estar más presente. Yo siempre lo digo, estar más presente y menos metidos en la mente. No le crean a la mente todo lo que dice. No le crean a la mente. Eso es una información muy importante. La mente dice cosas que son experiencias, aprendizajes, comparaciones, juicios. Entonces, créanle a lo que es la realidad. Créanle a lo que es el presente. Entonces, yo diría, y la invitación es que estén 100% más y más y más y más presentes. ¿Sí? Acepten el dolor, acepten las emociones, son parte de la vida, vamos a aprender a estar más presentes y no dejen de soñar y de actuar sobre esos sueños. O sea, estoy presente, pero no dejo de tener un propósito en mi vida y de actuar en ese propósito. Y estas son las claves que de alguna forma también han demostrado la felicidad, ¿sí? Y ante todo, compartir. Estos espacios de compartir, estos espacios de vernos después de tantos años, Consuelo, alimentamos precisamente ese compartir y servir a la gente. También, te das cuenta, ya hablamos de compartir, de estar presente, de tener un proyecto, de actuar. Entonces, Así. son las cosas más bonitas que pueden existir en los seres humanos, como lo decía lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Cuando Así uno es. sirve, de alguna forma se da cuenta para qué nació. Entonces, el que nace y sirve, pues sirve. Sirve para vivir, pero el que no sirve, pues de alguna forma, ¿para qué nació? Excelente, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación en el programa. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias por todo lo enseñado. Y de hecho, hay que seguir fomentando esta vocación de servicio que es tan importante. Y definitivamente estas técnicas, estas prácticas que has comentado de hipnosis, de mindfulness, que nos ayudan para poder vivir plenamente y esa es la idea, poder dar a los demás también estas herramientas para que podamos todos en la sociedad y en el mundo tener esa paz universal que tanto necesitamos y merecemos todos. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés. Muchos éxitos y un abrazo hasta Colombia. Un abrazo para todos y para todos en las redes, un super abrazo y recuerden aprender a vivir plenamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones se dan los días sábados a las 8 de la noche. Acordémonos que es importante estas herramientas de la hipnosis y el mindfulness para poder vivir plenamente. Un abrazo. Hasta luego.